a varios amigos de la casa, miembros de esta familia sin censura, que ya están listos también para opinar, para comentar el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjeme saludar a María de Los Ángeles Huerta del Río, exdiputada federal por Morena, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va, María de Los Ángeles? Un abrazo. Igualmente, Vicente, un abrazo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Se siente feo, pero bueno, lo que es, ¿no? Exdiputada federal por Morena. Oiga, María de Los Ángeles, ¿cómo le pareció? ¿Qué le pareció el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, tengo varias cosas que pueden ser interesantes para decirte. Primero, yo formé parte de una legislatura extraordinaria, así que más bien ha sido un honor ser exdiputada de esta legislatura de la transformación y constituyente de muchas cosas. Bueno, en segundo lugar, amigo, te digo que yo creo que uno de los mensajes más claros y contundentes que recibimos hoy del presidente es cómo se rompió récord en muchas cosas que antes nunca habíamos visto en este país, en estos niveles, ¿no? Inversión extranjera, apoyo de los inmigrantes, todas el dinero que mandan de apoyo para la gente. Como a pesar de la pandemia, ¿no? Dice el presidente, rompimos récord en que no hubo devaluación, en inversión, en desarrollo económico. Me parece que si nosotros pensamos en términos comparativos de cómo otros informes, ¿no? Al ser muy largos, al dar demasiados datos, lo que en realidad habían hecho es ocultar que no habían sido capaces de profundas transformaciones. Y creo que con este informe claro, preciso, escueto, directo, como que acabamos de escuchar, lo que en realidad estamos oyendo es un mensaje en donde se explican de manera, te digo, clara y contundente los grandes avances de este gobierno. Y eso me gustó mucho a mí, porque en lugar de vestirlo con una parafernalia, ¿no? Llena de largo tiempo y de muchas cifras, el presidente con una verbalización muy clara y contundente nos dice los avances. Y bueno, algo muy importante, él ofreció 100 cosas, de las cuales 98 se han cumplido a pesar del tema de la pandemia, que como todos sabemos, pues ha dificultado de algunas maneras las cosas, y sin embargo en México pudimos avanzar de manera muy seria a pesar de esta tragedia. Creo que es lo que yo quisiera, una de las cosas que yo quisiera como notar, ¿no? De característica de este fondo. Otra que quisiera decir es que cuando el presidente dice estoy satisfecho y creo que he cumplido, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que leer en eso también que hubo un trabajo muy, muy fuerte, muy dinámico. El presidente trabaja demasiado tiempo. Yo no sé, toda la gente deberíamos de pensar que eso es bueno, aunque a mí me preocupa mucho el desgaste físico del presidente, ¿no? 3 años trabajando de lunes a domingo, ¿no? Despertándose tan temprano, seguramente descansando poco, los fines de semana yendo a otros estados de la República, en aviones comerciales, en vuelos que quienes hemos tomado esta posibilidad de estar viajando a veces, sabes lo desgastante que es, ¿no? Llegar a un aeropuerto, esperar, pasar por las migraciones, todo eso que tal vez la gente no ve, pero que el presidente hace cada semana, ¿no? Y además de las mañaneras, además de gobernar bien, además de todos los triunfos que nos ha dicho, yo creo que este desgaste, por una parte, pues lo admiro muchísimo porque me parece un ser humano muy trabajador y un presidente que está realmente cumpliendo. Y por otra parte, pues que ojalá, ¿no? Ante los compromisos cumplidos, ahora veamos 3 años de consolidación, 3 años en donde se vayan terminando, ¿no? Todos estos procesos que veremos el aeropuerto terminado, veremos Dos Bocas, veremos el Tren Maya, ¿no? Y seguramente en el nivel del gobierno, pues la consolidación ya de muchas de las cosas que se están haciendo. Entonces, pues creo que los mexicanos deben estar muy contentos, ahí está más del 60% de aprobación.
lo cual significa que a pesar de las campañas mediáticas, ¿no? Y de que sistemáticamente se pretenda estar tirándole al gobierno, pues no lo han logrado, porque la gente es más inteligente que eso, y a pesar de eso en su vida cotidiana puede ver los avances del gobierno. María de los Ángeles, usted como exlegisladora, me imagino que se siente cercana a esta declaración, a esta advertencia, que un retroceso no sería cosa fácil. O sea, que echar atrás lo que se está construyendo no le va a quedar fácil a la oposición si es que regresara al poder. Que está seguro, dice el presidente, que va a votar la gente para que continúe en la revocación de mandato del próximo año. Y eso sí, muestra una humildad que no creo que sea una falsa humildad. Dice que ojalá que pueda terminar lo que inició, que es su sexenio, pero me llama mucho la atención eso de que un retroceso no sería cosa fácil. ¿Usted está de acuerdo? Pues la verdad, yo soy menos optimista que el presidente. Yo creo que ese 20 o 30% de gente que está o en contra o no le importa el desarrollo del país y todas las reformas que se han logrado en favor sobre todo de la gente más necesitada y más pobre, yo creo que es la dueña de México todavía en muchos sentidos, la dueña de los medios de comunicación, quienes están integrando los poderes fácticos y también la Corte o el Poder Judicial y también el INE y el poder del tribunal, etcétera. Yo tengo menos optimismo, creo que todavía hay mucho que hacer para consolidar y para que realmente la gente conozca los cambios que ha habido en este país, porque lo que yo pienso es que el peligro de que regrese la derecha, y mira, lo vimos en Brasil y lo hemos visto en otros países, yo creo que el exceso de confianza es un problema también, porque entonces te hace como pensar un poco esto, ¿no? Ya no hay retroceso, ya a los conservadores les va a costar más trabajo. Sí les va a costar más trabajo, eso sí, porque los cambios constitucionales, para volver a hacerlos, necesitas volver a tener las 2/3 partes, pero bueno, en 3 años no somos mayoría en el Congreso. Y eso es un hecho contundente. 3 años de gobierno, 3 años de vacunas, 3 años de programas sociales, y perdimos 50 diputados. Yo estaría menos confiada. Yo creo que el trabajo ideológico que está haciendo la derecha es poderoso. No es tan poderoso como para a lo mejor ganar en el 24, espero yo, pero va a costar trabajo. Va a costar trabajo si no entendemos que gobernar también es comunicar y que gobernar implicaría que cada acto de gobierno llegue hasta el último lugar, hasta el último ciudadano de este país, y que con información completa, entonces sí, decida, ¿verdad? Yo sabía campaña y la gente decía, es que quitar el seguro popular. Oiga, pero está el INSABI, ¿qué es eso? No sé qué es el INSABI, no sé. A mí me quitaron mi seguro y el otro candidato dice que, o la otra candidata dice que ustedes ya no van a dar salud y que los niños con cáncer y la gente, no estoy hablando de la gente fifí, estoy hablando de la clase popular, que no está enterada en muchas ocasiones de lo que está pasando. Entonces, yo creo que a pesar de estar recibiendo un programa social, que a pesar de haber sido vacunada, por ejemplo, dice, pues no, a mí no me parece lo que está haciendo el gobierno, porque es obligación vacunarme y es obligación darme un programa, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un poco más que preocuparnos. Creo que la confianza se necesita, el presidente tiene que hablar así, pues cómo no, pero creo que quienes estamos trabajando o queremos seguir trabajando con él de alguna manera, pues tenemos que estar más conscientes de que sí, los conservadores pueden articularse para tratar de regresar. Mira, me están mandando ahorita, ¿no? Una compañera diputada. Les informamos que el PRI, el PAN y el PRD montaron un acto de provocación el día de hoy en la mañana en torno a la sede del Congreso, ubicada en Donceles y tal y tal. Y todo esto que pasó, tú conoces lo que pasó hace unos días ahí con Lía Limón, que aguas, ¿no? Aguas. Y esta gente, los alcaldes panistas y priistas, van a dificultar muchos procesos en la Ciudad de México.
los van a dificultar y van a tratar de provocar como lo hicieron, y con una gota de sangre en la nariz van a tratar de ir a los medios y decir, mira lo que me están haciendo, y el gobierno no hace y no torna. Esas cosas van a pasar, ya pasaron, están pasando. Entonces, pues yo sería de la idea de que hagamos un poco más de trabajo de acompañamiento comunicativo para poder que la gente tenga más información real para poder valorar lo que estamos haciendo. Por ahora, creo que el informe, pues te digo, contundente, conciso, claro y preciso, nos habla de los avances extraordinarios y nunca antes vistos de un gobierno que en 3 años ha logrado lo que ningún gobierno anterior había podido lograr. María de Los Ángeles Huerta del Río, ex diputada, como siempre te agradezco, tú sabes que también es tu casa, ya estaremos definiendo cómo le vas a entrar con los análisis ahora que has dejado la Cámara de Diputados aquí en Sin Censura. Por el momento, te dejo un abrazo y estamos al pendiente. Estamos en contacto. Me encantará formar parte de manera más formal de tu equipo de trabajo, amigo. Nos vemos bien pronto, y a tu auditorio. Hasta luego. Gracias, es María de Los Ángeles Huerta del Río, exdiputada federal por Morena. Y para seguir hablando de este tema y de otras visiones y desde otras trincheras, también saludo a otro buen amigo, miembro de esta familia Sin Censura, al politólogo Antonio Atolini. Te mando un abrazo, Antonio, ¿cómo te va? Muy buenos días todavía. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Qué atinado siempre tú, y qué maravilla este sistema de comunicación que has construido, esta comunidad de Sin Censura, para que inmediatamente después, terminando discúlpame que estoy aquí poniendo una luz, inmediatamente terminando el informe, ya estás transmitiendo e informando a la gente, y veo que tienes más de 10,000 personas conectadas aquí, formando parte rompiendo el cerco de desinformación. Ahí está, mira la luz. Qué gran trabajo, Vicente, de veras te felicito, y aquí a tus órdenes para discutir, platicar y analizar sobre el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quiero decirte que este es un esfuerzo de equipo, gracias a todas las personas que usted muchas veces no ve, pero que hacen posible esta transmisión, bajo la coordinación, la producción de Ceci Vega, del buen Toño Ruiz, en los controles, don David, Yael, Liz y todas las compañeras y compañeros detrás de cámaras, subiendo la información a nuestros canales de YouTube, Sin Censura TV y Sin Censura Media. A ver, antes de entrarle per se al discurso, al informe de gobierno, estoy revisando esta encuesta, Antonio, de evaluación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la pregunta es clara. ¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y de acuerdo a esta encuesta de las Eras, el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su tercer informe de gobierno con el 67% de aprobación. Casi 7 de cada 10 mexicanos aprueba el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para empezar, chíngate esa, Antonio. Pues que se la chingue la oposición, porque mira, con todo el dinero invertido, con todas las campañas de desinformación, con todo el ejercicio de infodemia que han financiado para saturar el espacio público de desinformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene un sólido 65-70% de aprobación, baja, sube no más del rango de más menos 5, ha estado en 60, ha estado en 70, en la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, en los problemas económicos que derivado, en los problemas sociales y de inseguridad, y también de pérdida de sentido, como implica una pandemia tan dura como lo que hemos vivido durante el año y medio que hemos estado sujetos a esta política sanitaria. El presidente López Obrador creo que ha encontrado la fórmula correcta, y el refrendo social y popular que mantiene a 2 años, 9 meses de haber llegado a la presidencia, pues es uno que fue el que lo llevara a la presidencia en 2018, y que no solamente lo mantiene, sino que lo ha aumentado. El compromiso de combatir la corrupción, moralizar la vida pública, porque la oposición moralmente derrotada, los neoliberales, no logran
construir una visión de país que logre conectar más allá de ese 30%, muy sólido, muy organizado, pero poco claro en su forma de comunicar y de gobernar, que no salen de ahí, que es lo que tiene el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. Oye, Antonio, hay algunas frases que son profundas, que merecen comentario, análisis, opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador en su tercer informe de gobierno que la audiencia de Sin Censura vio y escuchó a través de nuestros canales. Dice: ahora estamos mejorando nuestra recaudación de impuestos, procurando cobrar a grandes corporaciones nacionales y extranjeras que se las ingeniaban para no pagar sus contribuciones, lo que es lo mismo para delinquir y gozar de impunidad. El mensaje es más claro ni el agua, Antonio. Fíjate que eso es importante. A ver, la recaudación fiscal en México mantiene uno de los más bajos promedios de los países que forman parte de la OCDE. Incluso está dentro de los últimos datos que había revisado algo así como en el 15% de la posibilidad total de su recaudación, y eso incluyendo a Pemex. Pero si tú quitas a Pemex, la recaudación fiscal es bajísima, y fundamentalmente en un área en donde el cobro de impuestos, obviamente a las grandes empresas y a las grandes corporaciones, como se vio el año pasado, que Raquel Buenrostro desde el SAT impuso el cobro de adeudos fiscales a las grandes empresas, pero hubo una estrategia que el presidente entendió y entendió bien, y que hoy le permite decir lo que dice en su tercer informe, que es el tema de las aduanas. En las aduanas se recauda 200,000 millones de pesos al año, que es más o menos el 20-25% del IVA total que entra a las arcas de la tesorería, y atendió correctamente modificar la estructura de mando de las aduanas con marinos y militares retirados que pudieran tomar control de manera muy vertical, pulcra y limpia, a partir de lo que fueron los cambios en el año pasado. La llegada de Horacio Duarte ha establecido una manera distinta de organizar las aduanas, y no solamente por su compromiso con la transparencia y la corrupción y lo fundamental que es para la misión de la Cuarta Transformación, sino también por un asunto de recaudación. O sea, ahí es donde está gran parte del impuesto al valor agregado que permitió solventar la crisis como la tenemos de una mejor manera, la crisis económica derivada de la crisis sanitaria derivada de la pandemia, la más grande en los últimos 100 años, repito, ha permitido transitar, como lo hemos hecho, mucho mejor, sin deuda y sin crisis política, como otros países de la región. Pongamos el peor de los ejemplos, que con mucho respeto y cariño a nuestros camaradas de Perú, pero la situación de Perú nos pone en el espejo en donde podíamos estar de haber sido gobernados por los tristes e inmundos neoliberales. Perú tiene una deuda del PIB casi del 20% después de esta pandemia, se incrementa su deuda en cantidades desorbitantes, y además tiene una crisis política a partir del diseño institucional que su propio sistema político tiene, con la victoria pírrica, pero ya definitiva, de Pedro Castillo por encima de Keiko Fujimori, donde los extremos compitieron en el modelo, la ultraderecha dictatorial hija de Alberto Fujimori y nuestro compañero campesino, maestro Pedro Castillo. Es una situación muy complicada la que vive Perú, pero también Colombia, Bolivia, Venezuela, por supuesto Argentina, están teniendo problemas con el tema de la gestión de la pandemia. En México no fue así. Entonces se dice fácil, pero el modelo de la Cuarta Transformación es incluso capaz de solventar la peor pandemia, la peor crisis sanitaria y su consecuencia en la crisis económica más grande de los últimos 100 años. Hoy la situación de México está mucho mejor. No hay la posibilidad de tener 0 lamentables fallecimientos y 0 consecuencias económicas y 0 pérdidas de empleo. No lo hay, no lo hubo aquí, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Rusia, ni en ningún país del planeta. Es imposible suponer un escenario así. Sin embargo, en términos relativos, México está mucho mejor, precisamente por el modelo con el que se ha establecido el cobro de impuestos. Quizá más adelante podamos ver ya una reforma fiscal en forma que atienda lo que se hizo de manera extraordinaria este año y ahora lo consagra en la ley. Fíjate cómo son los análisis de ciertos periodistas. Yo no conozco a Leti Robles de la Rosa, periodista, dice, por convicción,
hace referencia a la frase del presidente: falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador, en referencia a terminar su sexenio. Y ella agrega: no recuerdo un mandatario federal hacer esta reflexión sobre la posibilidad de no llegar vivo al fin de su sexenio. Me inquietó, espero que su salud esté bien. ¿Cómo es buscarle 3 pinches pies al gato, eh? Mira, el presidente siempre se ha referido a la naturaleza, a la ciencia y al creador como parte de las fuerzas vivas o como parte de la lotería azarosa sobre la que su devenir y el de todos los seres humanos en el planeta están sujetos. El presidente, además, avanza este discurso hablando de la humildad sobre la cual él presenta que sin la posibilidad de vida en la naturaleza o el creador le permite llegar al fin de su mandato, él se sentirá muy satisfecho. Es una muestra de humildad, que además no es nueva. O sea, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Yo creo que Leti Robles quizás es la primera vez que escucho un discurso completo del presidente, o no lo sé, pero el presidente siempre hace referencia a la naturaleza, a la ciencia y al creador como parte de lo que incluso todo político o política, u hombre o mujer político o política deben tomar en cuenta, que es la fortuna. Es decir, el azaroso devenir de la vida que puede hacer que tus planes no se cumplan de ninguna manera o no como tú querías. Es parte fundamental de este negocio llamado política, en donde la incertidumbre es nuestra moneda de cambio. Pero pues sí, qué escandalosa y hasta qué payasa. Porque es una cosa que el presidente siempre dice y de ninguna manera se refiere a una pronta despedida porque su salud esté. Oye, Antonio, déjame rescatar unas partes del discurso, del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador para que me des tu opinión. Por ejemplo, dice: estoy obligado a informar por ética y honestidad que en los últimos 2 sexenios los grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 366,174 millones de pesos y que solo 58 de ellos dejaron de pagar 189,018 millones de pesos. Para los que se andan quejando por 500 millones que costó la consulta popular de juicio a los expresidentes, o lo que va a costar la consulta popular, la consulta de revocación de mandato, dice: ahora, por el contrario, no existe el ofensivo privilegio de la condonación. Estamos cobrando deudas vencidas y no se tolera el fraude fiscal. Faltó que dijera el presidente, como dicen en Sin Censura, entendió el que entendió. Esto es posible cuando se actúa con integridad y honradez, cuando se tiene autoridad moral y autoridad política. En otras palabras, en los 2 sexenios pasados, así lo leo yo, Antonio, no se actuaba con integridad y con honradez, no había autoridad moral y no había autoridad política. Dice el presidente: la mejor demostración de las ventajas de esta estrategia se advierte con claridad en el comparativo de costos, calidad y tiempo entre la construcción que realizan los ingenieros militares del Aeropuerto Civil de Santa Lucía, General Felipe Ángeles, y el fallido proyecto del aeropuerto de Texcoco. Luego dice también el presidente: al mismo tiempo que comenzamos a combatir la corrupción, se puso en práctica una política de austeridad republicana. En 2 años y 9 meses hemos ahorrado billón 400,000 millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, y disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen. La austeridad, la cancelación de fideicomisos, de contratos leoninos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías, también nos han permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo. Creo que son muy potentes estas declaraciones, estas frases del presidente. Para el análisis, Antonio. Mira, también es importante tomar en cuenta, en el libro A la mitad del camino, que acaba de salir esta semana, justamente donde el presidente reflexiona en voz alta, como dijera mi amigo Hugo García Marín, en términos de lo que su sexenio ha sido, hay una parte en la que cuenta donde el presidente Enrique Peña Nieto le confiesa a el presidente electo, en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, cómo se siente traicionado